En tiempos antiguos, cuando los días transcurrían al ritmo del sol y las noches se mecían con el canto del viento, los hombres y mujeres buscaban su reflejo en las aguas quietas de un lago, en el pulido bronce de un espejo artesanal, o en la mirada sincera de otro ser humano. Ese reflejo era simple, directo, sin adornos. Mostraba lo que era, ni más ni menos. No había filtros ni retoques, y lo que se veía era tan efímero como una nube que pasa. Hoy, sin embargo, nuestros ríos han sido sustituidos por corrientes invisibles de datos, y el bronce ha dado paso a pantallas que nos devuelven una imagen cuidadosamente moldeada. No es ya el reflejo de un instante, sino una construcción elaborada. Un personaje digital que hemos creado con nuestras propias manos, pulido con la luz artificial de los píxeles, adornado con gestos seleccionados y palabras medidas. Es un yo que sonríe cuando quizás el corazón está cansado, que muestra logros y oculta dudas, que exhibe momentos brillantes mientras silencia las sombras. Y así, poco a poco, confundimos el reflejo con quien lo proyecta. Olvidamos que la luz que hace brillar a ese personaje no siempre es la de nuestra esencia, sino un fuego prestado, encendido por la necesidad de ser vistos, aprobados, celebrados. Nos dejamos seducir por la nitidez y el color, y creemos que esa figura es más real que el propio corazón que late fuera de la pantalla. Pero dime, viajero de este tiempo veloz, ¿cuánto de ese brillo es fruto de tu verdadero ser y cuánto es un disfraz tejido para complacer al mundo? El sabio sabe que un espejo puede mostrar un rostro, pero no puede reflejar el alma. Del mismo modo, ninguna imagen digital puede contener la vastedad de lo que eres. El río que eres tú fluye mucho más allá del marco de la pantalla, y cuando el agua está clara, ya no buscas verte, simplemente te reconoces en el fluir. En la vasta llanura de la existencia, el ser humano siempre ha tenido el impulso de narrarse a sí mismo, de dejar huellas que otros puedan seguir. En otros tiempos, esas huellas eran palabras escritas en tablillas de bambú, cantos transmitidos junto al fuego o historias talladas en piedra. Hoy, nuestras huellas viajan a la velocidad de la luz, grabadas no en piedra, sino en el lienzo invisible de las redes digitales. Cada publicación, cada imagen, cada frase lanzada al viento virtual, es como una pincelada que damos sobre un retrato que nunca se detiene, el retrato del yo que hemos decidido mostrar. Al principio, creemos que es un juego inocente, un instante bello que queremos compartir, una sonrisa capturada bajo una luz perfecta, una victoria que creemos merecer ser contada. Pero, sin darnos cuenta, empezamos a escoger con cuidado qué parte de nuestra vida merece ser vista y cuál quedará escondida en el cofre del silencio. Pero la verdad, viajero, es que ninguna máscara, por hermosa que sea, puede sustituir el rostro que nace de tu esencia. Las máscaras son ligeras al principio, pero si las llevas demasiado tiempo, terminan adhiriéndose a tu piel. Y entonces, un día, tal vez te mires al espejo o a la pantalla y no recuerdes del todo quién eras antes de que empezaras a pintarte. Por eso, el camino del desapego no es destruir al personaje, sino reconocerlo como lo que es, una imagen útil, pero no tu verdadero hogar. El sabio deja que el tigre exista, pero nunca olvida que él es el guardián, no el cautivo, porque al final, el personaje que alimentas puede acompañarte, pero solo tu ser auténtico puede conducirte a la paz. Con cada selección, con cada omisión, el personaje que construimos gana peso y presencia. Es un ser hecho de luces y sombras recortadas, que no siente cansancio, que siempre tiene la palabra justa, que sonríe incluso cuando el corazón podría estar roto.
Es un yo que vive en la vitrina brillante del mundo digital, mientras el yo verdadero, el que ríe y llora sin guión, se repliega en un rincón tranquilo, cada vez más invisible. El sabio taoísta diría: cuando alimentas a un tigre, no debes olvidar que crece con cada bocado. Así, nuestro personaje digital, ese tigre de sonrisas y éxitos, se fortalece con cada publicación. Y a medida que crece, demanda más alimento, más atención, más aprobación, más reconocimiento. Llega un momento en que, sin notarlo, dejamos de preguntarnos quiénes somos y empezamos a preguntarnos cómo ser vistos. Pero la verdad, viajero, es que ninguna máscara, por hermosa que sea, puede sustituir el rostro que nace de tu esencia. Las máscaras son ligeras al principio, pero si las llevas demasiado tiempo, terminan adhiriéndose a tu piel. Y entonces, un día, tal vez te mires al espejo o a la pantalla y no recuerdes del todo quién eras antes de que empezaras a pintarte. Por eso, el camino del desapego no es destruir al personaje, sino reconocerlo como lo que es, una imagen útil, pero no tu verdadero hogar. El sabio deja que el tigre exista, pero nunca olvida que él es el guardián, no el cautivo, porque al final, el personaje que alimentas puede acompañarte, pero solo tu ser auténtico puede conducirte a la paz. En los días antiguos, cuando el sol era el único reloj y las estaciones marcaban el pulso de la vida, los hombres y mujeres buscaban su lugar en la corriente eterna de la naturaleza. Observaban el brote de la primavera, el fluir de los ríos, el vuelo de las aves, y en ello encontraban su medida y su paz. La aprobación que buscaban era la de la tierra que daba fruto, la del cielo que enviaba lluvia, la del corazón que permanecía en calma. Hoy el viento sigue soplando y las estrellas siguen girando, pero nuestras miradas se han vuelto hacia otra clase de cielo, una pantalla luminosa, un firmamento digital donde no brillan astros, sino números. Ahí, cada chispa de aprobación se llama me gusta. Cada saludo se mide en comentarios, cada sombra de admiración se cuenta en seguidores. Hemos cambiado la voz del río por el sonido seco de una notificación. Y así, sin darnos cuenta, hemos aprendido a medir nuestro valor con una balanza ajena. Ya no preguntamos, ¿está en armonía mi espíritu? Sino, ¿me han visto, me han aprobado, me han recordado? Y cuando el flujo de esas señales mengua, sentimos que menguamos con él, como si nuestro ser se encogiera al no ser alimentado por esos destellos digitales. La dopamina, esa chispa química que en la naturaleza nos movía a buscar alimento, compañía y refugio, se ha convertido ahora en la moneda invisible de nuestro ánimo. Cada me gusta es una pequeña moneda que arrojamos en el cofre del ego, y como todo cofre sin fondo, nunca se llena. Al principio basta una chispa, luego necesitamos más y más, hasta que no estamos satisfechos con el momento vivido, sino con la manera en que ese momento será percibido. El sabio taoísta diría: cuando corres tras tu sombra, nunca la alcanzas, pero tampoco puedes dejar de correr. Así, la validación se convierte en una trampa invisible. Creemos que nos sostiene, pero en realidad nos ata. Y el hilo que nos amarra es tan fino que apenas lo sentimos, hasta que intentamos alejarnos. El Tao enseña que lo que persigues con ansia acaba por poseerte. Si buscas incansablemente aprobación, tu libertad ya no te pertenece, porque tu paz depende de que otros, con un gesto mínimo, decidan otorgártela. No eres ya el caminante que elige su sendero, sino el prisionero que espera la llave en manos ajenas. Por eso, viajero, pregúntate, ¿estás caminando en el jardín del mundo digital con paso ligero? ¿O vives con los pies encadenados a un contador que nunca deja de girar? La respuesta no está en huir del jardín, sino en soltar la cadena.
porque el día en que tu valor no se mida en cifras, la brisa de la libertad volverá a rozar tu rostro, igual que lo hacía para aquellos que, en la antigüedad, miraban las nubes en lugar de las pantallas. En la aldea de los antiguos, el bambú no envidiaba al pino, ni la flor del loto lamentaba no tener el aroma del jazmín. Cada ser crecía en su propio ritmo, con su forma y su destino. El río no competía con la lluvia, ni la luna con el sol. Cada uno sabía que su lugar en el cielo y en la tierra era único e irrepetible. Así, la paz del corazón se mantenía como un estanque claro que no se agita. Pero en nuestro tiempo, caminamos por un bosque hecho de pantallas, donde los reflejos no son fieles y las imágenes se eligen como un pintor elige sus mejores colores para engañar al ojo del visitante. Vemos a otros en su momento más brillante, como si siempre vivieran en la hora dorada del atardecer, mientras nosotros conocemos nuestras madrugadas frías, nuestros días nublados y los silencios que nadie aplaude. Poco a poco, empezamos a vestirnos con la medida de otros, a medir nuestro paso con reglas que no nacieron de nuestro pie, y en ese acto silencioso perdemos el hilo invisible que nos conectaba con la paz original, esa que ya habitaba en nosotros antes de que existieran las redes, antes de que nos enseñaran a poner precio a la luz que llevamos dentro. La comparación no es solo un juicio hacia afuera, es también una forma de exilio interior. Nos aparta de nuestra esencia, nos hace olvidar que el bambú y el pino, aunque distintos, se mecen con el mismo viento y beben de la misma lluvia. Cuando entendemos que cada vida es un cauce distinto de un mismo río, la comparación pierde su fuerza y el veneno deja de correr. Porque, viajero, el día que dejes de mirar tu vida con ojos prestados, sentirás que la paz que perdiste no se había ido. Solo estaba esperando que cerraras la ventana equivocada y volvieras a mirar tu propio cielo. Es entonces cuando la comparación, como un veneno dulce, comienza a gotear en nuestro espíritu. Medimos nuestro entre bastidores, lleno de polvo, de pausas, de intentos fallidos, contra el videoclip ajeno, editado y adornado para la mirada externa. Y olvidamos que ninguna ventana muestra toda la casa. Lo que vemos es apenas una escena, no la historia entera. El sabio taoísta diría: si observas un jardín solo desde la puerta, creerás que el sendero es recto y el suelo sin piedras. Pero aquel que camina dentro sabe de espinas, raíces y giros ocultos. Así, la vida de los demás, vista desde la distancia de la pantalla, parece siempre más ordenada, más bella, más plena que la nuestra. Poco a poco, empezamos a vestirnos con la medida de otros, a medir nuestro paso con reglas que no nacieron de nuestro pie. Y en ese acto silencioso, perdemos el hilo invisible que nos conectaba con la paz original, esa que ya habitaba en nosotros antes de que existieran las redes, antes de que nos enseñaran a poner precio a la luz que llevamos dentro. La comparación no es solo un juicio hacia afuera, es también una forma de exilio interior. Nos aparta de nuestra esencia, nos hace olvidar que el bambú y el pino, aunque distintos, se mecen con el mismo viento y beben de la misma lluvia. Cuando entendemos que cada vida es un cauce distinto de un mismo río, la comparación pierde su fuerza y el veneno deja de correr. Porque, viajero, el día que dejes de mirar tu vida con ojos prestados, sentirás que la paz que perdiste no se había ido. Solo estaba esperando que cerraras la ventana equivocada y volvieras a mirar tu propio cielo. En los valles tranquilos, donde el agua canta sin prisa y el viento acaricia sin querer retener, el sabio observa y comprende que todo en la naturaleza sigue su curso sin imponerse. El río no acelera para demostrar su fuerza, ni se detiene para contemplar su reflejo. Simplemente sigue, confiando en que el océano le espera.
Así es el Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No es pereza ni pasividad, sino el arte de moverse en armonía con el fluir natural de las cosas. En nuestro tiempo, donde la corriente ya no es de agua, sino de información, olvidamos esta enseñanza. Nos dejamos arrastrar por la urgencia de publicar antes que otros, de opinar más fuerte, de mostrar más brillo que el vecino digital. Nos esforzamos en tallar una imagen perfecta, como quien pule una piedra hasta que pierde su forma original. Pero el Tao susurra: lo que es auténtico no necesita adornos. Lo que es verdadero no teme ser visto tal cual es. Practicar Wu Wei en el mundo digital es como caminar por un jardín en calma. Se observa, se disfruta, se comparte una flor o un pensamiento, pero no se corre para llenar cada rincón con nuestras huellas. Es estar presente en línea sin dejar que la ansiedad por la aprobación gobierne cada gesto. Es publicar desde el corazón, no desde la necesidad de ser visto. Es responder cuando el alma quiere responder, no cuando el ruido exige nuestra voz. Cuando dejamos de competir por llegar primero, descubrimos que nunca hubo una carrera. Cuando dejamos de luchar por impresionar, hallamos que la mirada más valiosa es la que dirigimos hacia adentro. Y cuando aprendemos a fluir como el río, sin empujar, sin retener, sin forzar, entonces incluso en la vasta red de luces y píxeles, podemos vivir como en la montaña, libres, serenos, completos. En los días antiguos, antes de que el hierro conociera el filo y antes de que la madera sintiera la mano del escultor, existía el bloque sin tallar, el piu. En él no había adornos ni formas predefinidas. Era simple, entero, sin la presión de parecer algo que no era. Los sabios lo observaban y decían: así es el corazón del hombre antes de que el mundo le diga quién debe ser. Con el paso del tiempo, el bloque empezó a ser tallado. La sociedad esculpió bordes, pulió superficies, dibujó sonrisas que no siempre nacían del alma. En la era digital, el cincel ya no es de piedra ni de bronce. Es un algoritmo que decide qué versión de ti es más visible, qué rostro muestra más brillo bajo la luz artificial de una pantalla. Poco a poco, olvidamos el peso, la textura y el silencio de nuestra madera original. Regresar al Piu es, en realidad, un acto de libertad. Es recordar que no necesitas adornos para ser completo, ni aprobación para ser real. Porque el árbol no pide permiso para florecer, y el río no espera a que lo fotografíen para seguir su curso. Así también, el alma no necesita filtro para brillar. El Pu nos invita a regresar, no a una edad o un lugar, sino a un estado del ser. Es volver a reconocerte sin la necesidad de encajar en un molde, sin medir tu valor en me gusta, ni en cifras cambiantes. Es descubrir que, antes de la máscara, ya eras suficiente, que antes de cualquier aprobación externa, ya eras valioso. Y esto no significa rechazar la tecnología o la comunicación, sino aprender a estar en ellas sin olvidar que tu raíz no depende de su mirada. Cuando caminas como el bloque sin tallar, tu esencia se vuelve clara como agua de manantial. Las palabras fluyen sin cálculo, los gestos no buscan recompensa, tu presencia no se negocia por una imagen perfecta. El mundo digital puede mostrarte 1000 formas de ser, pero el Tao susurra que la más poderosa es la que siempre ha habitado en ti, intacta y silenciosa. Regresar al Pu es, en realidad, un acto de libertad. Es recordar que no necesitas adornos para ser completo, ni aprobación para ser real. Porque el árbol no pide permiso para florecer, y el río no espera a que lo fotografíen para seguir su curso. Así también, el alma no necesita filtro para brillar. En el antiguo camino, los sabios enseñaban que la mente es como un jardín. Aquello que siembres en él, eso crecerá. Si plantas semillas de loto, florecerá la calma. Si dejas que las malas hierbas se extiendan, pronto cubrirán todo el terreno.
Así también ocurre con nuestro mundo digital, solo que ahora las semillas no son de tierra, sino de ideas, imágenes y voces que día tras día dejamos entrar en nosotros. Cada cuenta que seguimos, cada palabra que leemos, cada imagen que contemplamos es como una gota que cae sobre el estanque de nuestro espíritu. Algunas refrescan, otras enturbian. Sin darnos cuenta, podemos pasar años alimentando nuestro interior con ecos de ruido, comparaciones y juicios ajenos, y luego preguntarnos por qué nuestro corazón se siente pesado. La auditoría del alma digital es un acto de honestidad y cuidado. Pregúntate, con la misma calma con la que un anciano examina las hojas de su huerto: ¿esta voz me inspira o me envenena? ¿Esta imagen me recuerda quién soy o me empuja a olvidar mi raíz? ¿Esta presencia me hace crecer o me roba fuerza? No temas podar, porque la poda no es pérdida, sino preparación para que lo verdadero florezca con más vigor. En el Tao, un jardín no se cultiva solo retirando lo inútil, sino cuidando lo que merece permanecer. De igual forma, en tu red digital, puedes sembrar cuentas que eleven tu espíritu, voces que siembren paz en lugar de prisa, imágenes que despierten gratitud en lugar de carencia. Así, cada vez que abras una pantalla, será como abrir una ventana hacia un paisaje que nutre tu alma. Recuerda, no se trata de huir del mundo, ni de cubrir tus ojos para no verlo. El sabio no vive aislado, sino que camina entre los demás sin perder su centro. Cultivar tu espacio digital es un acto de amor hacia ti mismo y hacia quienes comparten ese espacio contigo. Porque cuando tu jardín florece, también perfuma el aire que otros respiran. En los antiguos poblados, el sabio recorría el mercado como quien pasea por un río. Observaba cada puesto, escuchaba las voces, olía las especias, pero no se dejaba arrastrar por el bullicio. Sabía que no todo lo que brillaba era oro, que no toda voz fuerte merecía ser escuchada. Así también debemos caminar hoy por el vasto mercado de imágenes y palabras que es el mundo digital. Habitar el espacio con intención es recordar que no estás aquí para perderte, sino para encontrar aquello que nutra tu espíritu. No es cuestión de huir, apagarlo todo y encerrarte, sino de aprender a estar presente sin ser devorado por lo que te rodea. Es como atravesar un bosque. Puedes caminar distraído, tropezando con raíces y ramas, o puedes andar con ojos abiertos, respirando el aire fresco y escuchando el murmullo de los árboles. Navegar con propósito significa que cada paso digital que des tenga un sentido. Si buscas inspiración, camina hacia ella y no te detengas en los charcos de la distracción. Si quieres compartir, hazlo desde un lugar de honestidad, no desde el deseo de impresionar. La honestidad es un faro que no necesita adornos. Su luz basta para guiar. Consumir con atención es beber solo del agua que es clara. No llenes tu mente con todo lo que pasa frente a tus ojos, porque no toda corriente es limpia, ni todo manantial sacia la sed. El desapego digital no es renunciar a participar, sino no quedar atrapado. Puedes pasar por el mercado, pero no necesitas llevarte cada cosa que te ofrecen. Puedes escuchar a muchos, pero no tienes que dejar que todos habiten en tu corazón. Pon límites a tu tiempo como pondrías límites a un visitante ruidoso en tu casa. No porque rechaces su existencia, sino porque proteges tu paz. Así como cierras la puerta al anochecer para resguardar tu hogar, también puedes cerrar la ventana de la pantalla cuando el ruido empiece a ahogar tu silencio interior. El sabio taoísta sabe que la vida no está en el exceso, sino en el equilibrio. Así, al habitar este espacio con intención, no solo cuidas tu tiempo y energía, sino que conviertes cada instante en línea en una elección consciente. Y cuando la elección es consciente, incluso en medio del mercado más ruidoso,
puedes seguir oyendo el suave fluir del Tao. En tiempos antiguos, cuando no existían espejos de vidrio ni mensajes que viajaran más rápido que un caballo, la gente medía la profundidad de un vínculo por la mirada, el tono de voz y el silencio compartido. Un anciano y un joven podían sentarse bajo el mismo árbol durante horas sin decir palabra, y aún así sentirse unidos por un hilo invisible. Esa era la conexión verdadera, la que no necesitaba ser mostrada, contada ni certificada por ojos ajenos. El Tao nos enseña que lo auténtico no busca testigos para existir. El sol no anuncia su salida y, sin embargo, ilumina el mundo. El río no publica sus aguas y aún así sacia la sed. Del mismo modo, un corazón que se entrega sin pretensión irradia más que cualquier reflejo cuidadosamente editado. Hoy vivimos rodeados de ventanas luminosas que nos invitan a demostrar una y otra vez que estamos vivos, felices, exitosos. Pero esa necesidad de prueba constante es como regar una planta solo cuando alguien la mira. Su verdor depende de la atención externa y no de la raíz que bebe en silencio. La validación virtual es un espejismo. Su frescura se desvanece rápido y deja una sed más profunda que antes. Llena tu vida de encuentros que no necesitan traducción a una imagen. Escucha a un amigo sin mirar el reloj. Camina con alguien sin detenerte a fotografiar cada paso. Siente el aroma del té sin preocuparte por capturarlo. Son instantes que no se guardan en un archivo, sino en la memoria viva del corazón. Y es en esa memoria donde florece la conexión real, invisible para los demás, pero indestructible para quien la vive. Cuando estés en línea, recuerda que tu presencia puede ser como una lámpara en medio de la noche. No brilla para ser admirada, sino para ofrecer luz a quien la necesite. Publica como quien coloca una ofrenda en el altar, con gratitud, sin alardes, sin esperar aplauso. Que lo que compartas nazca de la plenitud, no de la carencia, de la abundancia, no de la necesidad. Así, tu vida digital dejará de ser un escenario donde buscas ovaciones para convertirse en un puente que une orillas. Y cuando actúas así, aunque no haya miles de me gusta a tu paso, sentirás que cada interacción verdadera es un eco del Tao recordándote. Lo real no necesita adornos, lo auténtico no necesita pruebas. En el silencio de la montaña, un sabio dijo una vez: cuando el agua deja de agitarse, refleja el cielo entero. Así es también el corazón humano. Mientras corremos por mostrar, probar y convencer, nuestras aguas interiores se vuelven turbias. Todo lo que vemos es confusión y ruido. Pero cuando dejamos de agitar la superficie, lo que siempre estuvo ahí, la calma profunda, reaparece por sí mismo, sin esfuerzo. Más allá de la pantalla, donde no hay notificaciones que nos llamen ni destellos que nos seduzcan, comienza el territorio que no necesita testigos. Es un lugar donde los pensamientos caminan despacio, donde el tiempo deja de correr y vuelve a fluir como un río sin prisa. Aquí, la respiración se siente, el pulso se escucha, y el mundo exterior se disuelve como niebla al amanecer. En la era digital, muchos miden su valor por el brillo de los números, seguidores, reproducciones, me gusta. Pero estas son arenas movedizas. Hoy te sostienen, mañana te hunden. El sabio no apoya sus pies en suelo tan frágil. Él mide su éxito por la serenidad que habita en su pecho, no por las cifras que cambian con el viento. Porque el aplauso del mundo es una ráfaga breve, pero la paz interior es un fuego que si lo cuidas, nunca se apaga. Cuando sueltas la necesidad de ser visto, cuando ya no mendigas la mirada ajena para sentirte vivo, el peso en tus hombros desaparece. Es como soltar una cuerda que durante años tiraste con todas tus fuerzas sin saber que del otro lado no había nadie. Entonces, descubres la libertad de simplemente ser,
sin escenario, sin guión, sin público. Cerrar una aplicación puede parecer un acto pequeño, casi sin importancia, pero para quien está despierto es un gesto sagrado. Es cerrar la puerta a la distracción y abrir la puerta que conduce a tu propio centro. Es volver del ruido al murmullo del viento, del parpadeo artificial al parpadeo de las estrellas. Es recordar que antes de que existiera el mundo digital, tú ya eras completo. Cuando haces de este retorno un hábito, algo cambia para siempre. Ya no huyes del silencio, lo buscas. Y allí, en ese espacio sin imágenes ni palabras, el Tao te envuelve como un manto invisible. Entonces comprendes que más allá de todas las pantallas, hay una luz que nunca se apaga, y esa luz eres tú.